¿Cuál es tu mayor miedo? Quizás sea la altura, la oscuridad o el fin de tu propia existencia. Pero hay un terror que reside en una parte mucho más profunda de nuestra mente. Un miedo tan antiguo que tiene su propio nombre: tafofobia. El miedo a ser enterrado vivo. Durante el siglo XIX, este no era un miedo irracional, era una posibilidad estadística. La medicina de la época era primitiva. No había electroencefalogramas, ni estetoscopios precisos. Si tu corazón latía tan débilmente que no se sentía, o si tu respiración era imperceptible, eras declarado muerto. Punto. Fue esta histeria colectiva la que dio origen a los llamados ataúdes de seguridad. Féretros equipados con tubos de aire, banderas de señales y campanas conectadas a las manos del difunto por un hilo. Se decía que los cementerios nocturnos, a veces, se llenaban del sonido metálico de campanas repicando bajo la tierra, ecos de almas que exigían regresar. Pero para Felisberto Hernández, no hubo campana, no hubo hilo, solo hubo el peso del silencio. Felisberto era un hombre respetado en su comunidad, un hombre que, un martes por la tarde, simplemente colapsó frente a su familia. Sus músculos se tensaron, su piel se tornó de un color gris ceniza y su cuerpo quedó rígido. Los médicos locales, tras un examen rápido, diagnosticaron una muerte súbita por fallo cardíaco. Pero lo que Felisberto estaba experimentando era algo mucho más siniestro, un episodio severo de catalepsia, una condición donde el cuerpo imita perfectamente el rigor mortis, pero la mente permanece despierta, alerta y gritando en una prisión de carne inmóvil. Imagina estar en su lugar. Sientes cómo tus manos son cruzadas sobre tu pecho. Sientes el algodón siendo introducido en tus fosas nasales. Escuchas el llanto desgarrador de tu esposa a pocos centímetros de tu oído y quieres abrazarla, quieres decirle, estoy aquí. Pero ni un solo músculo de tu cara te obedece. Estás gritando en un vacío interno mientras los carpinteros traen la madera de roble. Escuchas el roce de la seda del forro interno del ataúd. Y lo más aterrador, sientes cómo la tapa se desliza, bloqueando la luz por última vez. El entierro fue una procesión lenta, bajo un cielo plomizo. Felisberto sentía cada movimiento de los cargadores. Sentía la inclinación del ataúd al bajar las escaleras de la iglesia. Cada paso de los dolientes era un paso más cerca de su tumba. Cuando las cuerdas comenzaron a bajar el féretro, Felisberto sintió el descenso al pozo. El impacto contra el fondo de la fosa fue seco, un golpe que resonó en sus huesos. Luego, el primer sonido de la tierra, ese sonido que nadie olvida. Thump. Una palada, 10 paladas, 100. El aire empezó a calentarse. El oxígeno, atrapado en esos pocos centímetros cúbicos, empezó a agotarse rápidamente, reemplazado por el dióxido de carbono de su propia respiración acelerada por el pánico. Fue justo en ese momento, cuando la última capa de tierra selló cualquier entrada de luz o sonido, que el cuerpo de Felisberto despertó. Su sistema nervioso, estimulado por el aumento de CO2, rompió el estado de catalepsia. Sus ojos se abrieron de golpe en una oscuridad tan absoluta que parecía tener peso. Intentó incorporarse, pero su frente chocó violentamente con la tapa del ataúd. La realidad lo golpeó más fuerte que la madera. Estaba bajo tierra. Lo que siguió fue una hora de pura desesperación animal. Felisberto no era un hombre. Era una criatura atrapada, luchando contra el peso de una tonelada de tierra húmeda. Sus gritos eran absorbidos por el acolchado de seda. Empezó a golpear el techo del ataúd rítmicamente, buscando un punto débil en el roble. Sus nudillos sangraban. La piel se desgarraba dejando el hueso expuesto. Pero él no sentía dolor, solo la necesidad primitiva de aire. En su locura, se dio la vuelta dentro del estrecho espacio, intentando usar las piernas para patear la tapa. Sus uñas, ya inexistentes,
se clavaban en las ranuras de la madera. Empezó a masticar el forro de tela, asfixiándose con los hilos. Sus pulmones ardían como si estuviera tragando fuego líquido. Empezó a tener visiones. Vio la cara de sus hijos, sintió el viento del campo, escuchó la voz de su madre llamándolo, mientras sus dedos seguían rascando, hasta que las yemas desaparecieron por completo. Afuera, el cementerio estaba desierto, excepto por un detalle: un joven aprendiz de sepulturero que había olvidado su pala. Al acercarse a la tumba fresca de Hernández, el joven se congeló. Un sonido venía del suelo. No era un viento, no era un animal. Era un golpe sordo, débil, pero constante, como si alguien estuviera llamando a la puerta de una casa enterrada. «Ayúdenme», parecía decir la tierra. El joven huyó aterrorizado, pensando que eran los muertos reclamando su alma. Para regresar. Cuando finalmente la exhumación comenzó, el pueblo entero observaba en un silencio sepulcral. Las palas volaban, la tierra era removida con una urgencia eléctrica. Cuando llegaron a la madera, el jefe de policía notó algo extraño. El ataúd estaba ligeramente desplazado. Al abrir la tapa, el horror que encontraron cambió al pueblo para siempre. Felisberto Hernández no estaba muerto en la posición de paz en que lo dejaron. Estaba boca abajo, sus rodillas dobladas contra el pecho, sus manos entrelazadas en la tapa en un último intento de empuje. Sus ojos estaban inyectados en sangre, abiertos en una expresión de terror que el tiempo no pudo borrar. En su mano derecha apretaba un trozo de tela negra. Los presentes se miraron entre sí, confundidos, hasta que la viuda de Hernández se desplomó al suelo. Era el trozo de su propio vestido que él había arrancado horas antes, cuando ella se despidió de él en el velatorio. Él estaba vivo, lo sintió todo. Sintió el beso de despedida, sintió los clavos, sintió la tierra. Historias como esta obligaron a cambiar las leyes funerarias en todo el mundo, estableciendo las esperas de 24 a 48 horas antes de enterrar a alguien. Pero la pregunta sigue ahí, flotando en el aire de cada cementerio. En la era de la prisa y la tecnología, ¿podríamos estar cometiendo el mismo error? La próxima vez que sientas un frío inexplicable al caminar sobre la hierba de un panteón, recuerda a Felisberto y reza para que, si alguna vez despiertas en la oscuridad, alguien esté afuera, escuchando. قاطعوا هؤلاء عيال الحرام الفتارين اللي بيحاربوا الاسلام بيحاربوا النبي. هؤلاء هذا الثاني ابن